Bueno, ¿qué tal mis niños? Este video es para hablarles sobre la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, la Primera Guerra Mundial es un conflicto armado que va a estallar en 1914, va a durar 4 años, va a acabar en 1918, ¿sí? Y en el que se van a enfrentar dos alianzas, dos bandos de imperios o de países europeos. Por un lado, la Triple Entente, que será formada por Francia, Inglaterra y Rusia, y por otro lado la Triple Alianza conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Italia luego va a cambiar de bando y el Imperio Otomano. El Imperio Otomano estará aliándose con Alemania y Austria-Hungría, ¿sí? Bueno, lo que tienen que saber de este conflicto armado llamado Primera Guerra Mundial. En principio que no se conoció como Primera Guerra Mundial, sino hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Número 2, que en su momento se le conoció como la Gran Guerra. ¿Y por qué la Gran Guerra? Porque había una gran diferencia entre esta guerra y todas las anteriores, ¿sí? En esta guerra hay una gran mortandad, una gran letalidad, una gran destrucción. ¿Y por qué? Porque no era porque se hubieran enfrentado un montón de países, y antes también ya había guerras entre varios países. La razón principal, ciertamente no entre tantos, pero sí ya había entre varios países guerras. La razón principal por la que se le va a conocer como la Gran Guerra, para diferenciarla de las anteriores, es su letalidad y su destrucción. Y esta se debió justamente a la fabricación y a la inversión por parte de los gobiernos de los distintos imperios europeos de armas sumamente poderosas, nunca antes creadas, armas creadas con este boom de la revolución industrial, en donde se están creando máquinas para facilitar el trabajo de los obreros, bueno, no de los obreros, para facilitar el trabajo y así incrementar el capital de los burgueses, mejor dicho. Pero también estos burgueses están invirtiendo, y los gobiernos de los imperios están invirtiendo en armas. ¿Por qué? Pues porque los ánimos ya están muy caldeados, están muy calientes, están muy tensos, todos los ánimos entre los distintos imperios europeos, porque recuerden que una de las principales causas del estallido de la Primera Guerra Mundial va a ser justamente esta competencia de todos los imperios por el reparto de las colonias de África, Asia y Oceanía. Están repartiéndose sobre todo África y Asia, y esto ha generado una tensión tremenda. Todos quieren tener más, todos quieren tener más colonias, expandirse más, tener más dominio, más control sobre más partes del mundo. Porque, uno, porque al tener la necesidad, la ambición, por ambicionar tener cada vez más capital, más dinero, de fabricar cada vez más mercancías, ¿sí? Para vender más, tienen que encontrar nuevas materias primas para fabricar más mercancías, y estas materias primas las van a encontrar en las colonias. Pero a su vez las colonias también les van a ofrecer también la posibilidad de ahí mismo vender estas materias primas transformadas en mercancías, ¿sí? O sea, tener más consumidores, nuevos mercados donde vender estas mercancías. Entonces, bueno, claro que todas las potencias quieren expandirse más, tener más colonias, y están todas peleándose por tener más colonias, y ahí están los ánimos muy calientes, ¿sí? Recuerden que Francia e Inglaterra eran enemigos acérrimos por el reparto de África. Estuvo a punto de estallar una guerra a finales del siglo XIX por el reparto de África entre Francia e Inglaterra, que fue más o menos solucionada con la conferencia de Berlín, pero Francia e Inglaterra se vuelven sumamente amiguirris, dejan sus diferencias atrás, sus tensiones atrás, cuando aparece en ascenso el gigante alemán. La Alemania recién unificada de Otto von Bismarck y de Guillermo I, que va a resultar sumamente amenazante para los intereses de Inglaterra y de Francia. Por eso Inglaterra y Francia se unen en una alianza conocida como el entendimiento cordial, o la entente cordiale, que en francés es algo así como el entendimiento cordial. Y luego a este entendimiento cordial entre Francia e Inglaterra se va a unir Rusia, y aquí se va a conformar la Triple Entente. Por su parte, Alemania no puede quedarse solo, viendo cómo está el panorama, el juego de ajedrez y el tablero, no puede quedarse solo, y ahora él se va a unir a su vez con Austria-Hungría, con el Imperio Austrohúngaro, con Italia. Italia luego va a cambiar de bando, y el Imperio Otomano se va a unir a Alemania y Austria-Hungría. Entonces a esta alianza se le va a conocer como la Triple Alianza. La Triple Alianza se va a enfrentar a la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial. Bueno,
unos años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Unos 15, 20 años antes, todos los países o las potencias europeas están invirtiendo en armas, en tener armas cada vez más destructivas, porque están esperando en cualquier momento la invasión, el ataque de cualquier enemigo a sus colonias, a su propio país, ¿sí? Pero también por la posibilidad de atacar ellos en caso de ser necesario a cualquier potencia, ¿no? Entonces están invirtiendo cada vez más dinero en armas, están invirtiendo en soldados, en formar ejércitos. Entonces a este periodo se le conoció, el que antecede a la Primera Guerra Mundial, como la paz armada o la carrera armamentista. ¿Qué es la carrera armamentista? La competencia entre todos los países europeos por fabricar armas cada vez más poderosas y armar mejor a sus ejércitos. Bueno, como ven, ya todos estaban trabajando, trabajando para que hubiera una guerra, ¿sí? Una confrontación nunca antes vista. Como les decía, esta guerra no va a ser conocida como Primera Guerra Mundial, sino hasta que estalla la Segunda. Antes se le va a conocer como la Gran Guerra, ¿sí? Como la Gran Guerra, por la letalidad justamente y la destrucción tan masiva que hubo por el uso de estas nuevas armas de la revolución industrial, ¿sí? ¿Qué armas? Misiles, ametralladoras, tanques de guerra para cruzar las trincheras y los alambres de púas. Ahorita voy a explicar qué son las trincheras, ¿sí? Aviones. Fue la primera vez que la guerra no solo se peleó en el mar y en la tierra, sino que hubo una pelea en los cielos, una guerra aérea, con el uso de aviones que descargaban bombas en los países enemigos, ¿sí? Y bueno, también es la primera guerra que tiene el uso de armas químicas. ¿Cómo qué armas? Principalmente gases tóxicos dispuestos a envenenar al enemigo. ¿Cómo qué gases? El gas mostaza, el fosgeno, el cloro, etc. Son gases que se avientan al enemigo y que pueden desde distraer y causarle confusión a todo el ejército enemigo para atacarlo y destruirlo, o ya en su grado más radical, literalmente causarle la muerte. El fosgeno, por ejemplo, era un gas que, a diferencia del cloro, que olía y causaba ardor desde el inicio en los ojos, todo esto, tos, etc. El fosgeno ni se sentía, era inodoro, era incoloro, imperceptible, y tú podías estar siendo atacado por esos fosgeno y ni darte cuenta hasta que 24 horas después comenzaban a salirte ampollas adentro de la garganta y quedabas asfixiado, ¿sí? Entonces era pues una guerra muy sucia, esta guerra química que se dio en la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto parte del uniforme de los soldados van a ser máscaras de carbón antigas, mis niños. O sea, van a parecer como astronautas estos soldados con sus máscaras todas raras ahí peleándose en las trincheras. Bueno, ¿por qué estalla la Primera Guerra Mundial? Se habla mucho de que la Primera Guerra Mundial estalla por el asesinato del archiduque Francisco Fernando al trono de Austria. Es asesinado por un terrorista serbio, ¿sí? Vamos a hablar del término terrorista. ¿Quién lo dice? Bien, no es tanto que son terroristas. ¿Quién lo dice así? Pues los que fueron afectados por este hombre, ¿verdad? Pero para la misma Serbia, actualmente, este muchacho que va a asesinar al heredero al trono de Austria, al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria, va a ser para Serbia un héroe nacional. Fíjense cómo cambian las historias en cada país, ¿sí? Bueno, mientras que para Austria-Hungría, Alemania, etcétera, va a ser un terrorista, se llamaba Gavrilo Princip, para Serbia es un héroe nacional. Bueno, ¿por qué un héroe nacional? Porque resulta que Austria-Hungría se anexiona Bosnia y Herzegovina en este afán de los imperios europeos de expandirse cada vez más, y esto no le va a gustar a Serbia, porque Serbia es uno de estos pequeños países que forman parte del Imperio Otomano durante siglos, han formado parte del Imperio Otomano, pero ya no quieren formar parte del Imperio Otomano, pero tampoco quieren formar parte ni de Austria, ni de Rusia, ni de Alemania. Entonces estos pequeños países como Serbia han desarrollado ya sociedades nacionalistas que buscan independizarse y buscan constituirse y conformarse como nuevos países. Y el sueño de Serbia es conformarse como un nuevo país junto con Bosnia y Herzegovina, que Austria se la anexa. Entonces lo considera un atentado, y cuando el archiduque va ahí paseando el nuevo heredero al trono, como una especie como de alábenme, yo ya voy a ser el nuevo heredero al trono, pues ¿qué creen? Sí.
que hay este Gavrilo Princip, que era un joven de estas sociedades nacionalistas serbias, le dispara a él y a su esposa Sofía Chotek y mueren. Entonces, esto no le va a gustar nada a Austria-Hungría, que le va a declarar la guerra a Serbia, pero Rusia va a defender a Serbia, entonces Alemania le declara la guerra a Rusia, y entonces esto no le va a parecer nada a Francia, y Francia le declara la guerra. Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania por ofender a Rusia. Entonces hay todo un disparate aquí, y aquí en un momento de un día a otro todas las potencias se han declarado la guerra, mis niños. Bueno, esto sucede en el mes de junio de 1914. Asesinan al archiduque heredero al trono de Austria, y para el mes siguiente ya todo el mundo andaba en guerra. Y digo todo el mundo porque no nada más pelearon los imperios. Estos imperios enviaron cobardemente a pelear, a batalla, a soldados que sacaban de sus colonias. Así, por ejemplo, Inglaterra o el Imperio Británico mandará soldados de la India a pelear por Inglaterra, ¿sí? A la fuerza. Entonces, en un momento, de un día a otro, todo el mundo estaba en guerra, ¿sí? Bueno, esta guerra, que va a durar 4 años, va a tener 3 etapas. La primera será la guerra de movimientos, que es una guerra rápida. Se pensaba que iba a ser una guerra rápida, se proyectaba por la misma Alemania como una guerra rápida, una guerra relámpago, pero no fue así. Se enquistó. Los franceses le dieron más resistencia a Alemania de lo que los alemanes creían que iba a suceder, y pronto se aventaron 3 años en trincheras. Y a esta segunda etapa se le conoce como trincheras, y la tercera etapa va a ser la consumación o el final de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial. A ver, explico las etapas. La primera, la guerra de movimientos, va a estar caracterizada por el Plan Schlieffen. Schlieffen era un general alemán que había planteado una guerra relámpago, una guerra fugaz, rápida. Los alemanes atacan Francia y luego se van con Rusia rápido y ganan. Ese era el plan de Schlieffen, algo rápido. Pero les sorprendió que los franceses dieran tanta resistencia y se quedaran ahí 3 años resistiendo el ataque alemán, ¿sí? Y también ofendiendo. Entonces, esta primera etapa va a dar paso a la segunda etapa, que va a ser la guerra de trincheras. ¿Qué es la guerra de trincheras? Pues se cavan hoyos en la frontera entre Francia y Alemania, hoyos de kilómetros y kilómetros de largo, que estaban protegidos por alambre de púas. Y por eso también se va a crear el tanque. El tanque de guerra es con la idea de atravesar estos alambres de púas, porque pues digamos que todas las fronteras van a estar llenas de alambre de púas, pero además en los hoyos, mis niños, ahí se van a meter los soldados. Y tanto los franceses como los alemanes van a estar 3 años disparándose ahí todo el tiempo, ¿no? En estos hoyos que eran sumamente insalubres. Estos hoyos se les conoció como trincheras. Eran insalubres. Imagínense cuando llovía. Estar adentro de un hoyo de 2 metros, pues obviamente el agua no había manera de que fluyera, de que drenara. Entonces el agua se quedaba estancada, y a los soldados les llegaba el agua hasta acá cuando llovía durante 3 años. Obviamente en la estación de lluvias era algo sumamente letal para los soldados estar ahí, porque llegó a suceder que las botas se les humedecían tanto por esta lluvia en el lodo de la trinchera, del hoyo de la trinchera, que el pie se les gangrenaba. Y no fueron pocos los soldados que tuvieron que amputarles la pierna o el pie, porque a esta enfermedad que se les gangrenaba por estar todo el tiempo en el lodo del hoyo de la trinchera cuando llovía, se le conoció esta enfermedad como el pie de trinchera, fíjense. Y aparte, imagínense que en estos hoyos de trincheras había ratas por todas partes, pasando, yendo, ¿sí? Los soldados dicen que cuando a veces se echaban una pestañita que ya no aguantaban el sueño, sentían a las ratas caminando por encima de ellos. O sea, qué horror. Claro, era algo terrible, ¿sí? Una de las causas de la Primera Guerra Mundial fue, como les dije, la carrera, la competencia entre todos los imperios por repartirse las colonias de África y Asia. Y otra causa de que estallara la Primera Guerra Mundial va a ser el surgimiento de los nacionalismos. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial y los soldados se van a pelear, prácticamente los están despidiendo como si estuvieran en desfile, ¿sí? Un desfile alegórico, todos los soldados pasando por las calles, la gente despidiéndolos, todos como rockstars, regresaré, ¿no?
eran los galanes de las chicas vestidos de soldados, eran héroes nacionales y ellos iban muy felices, dispuestos a dar su vida si fuera necesario por su patria. Este discurso se empezó a vender mucho en la prensa de la época, años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. El discurso de tú, hombre joven, tienes que prepararte para morir por tu patria en cualquier momento. Y así, con esta idea que les vendieron, que les lavaron el cerebro con estas ideas nacionalistas, ellos iban felices a morir a la guerra, pero nunca se imaginaron, claro, los carteles de la guerra para promocionar que muchos chicos jóvenes fueran a pelear, pues mostraban a soldados guapísimos, galanes, ¿no? El sueño de todas las chicas, fuertes, felices, y la realidad era otra. La realidad era que estos soldados se encontraban con estas trincheras en donde les amputaban el pie, en donde dormían en el lodo, en donde podían pasar días con el agua hasta acá cuando no paraba de llover, adentro de esos hoyos de lodo, en donde había ratas, a más no poder, piojos, ¿sí? Se contagiaban los piojos unos a los otros, ¿sí? Y en donde lo que podían comer era de vez en cuando galletitas, ¿no? O sea, era una cosa triste, triste para los soldados. Fue como un engaño la manera en que fueron allá, como todas las guerras, ¿no? Fueron engañados. Pero bueno, estos, los alemanes que iban a pelear por Alemania, los ingleses que iban a pelear por Inglaterra, claro, los hindús que iban a pelear por Inglaterra, estos de la colonia de la India, que era colonia inglesa, pues no iban felices. Ellos sí desde el inicio, claro que iban molestos, porque iban en calidad, digamos, obligatoria por ser colonia de Inglaterra. Bueno, la tercera etapa de la guerra ya será la etapa de el fin de la guerra, ¿sí? Pero antes de hablar de esta etapa en la que finalmente Alemania va a rendirse, ¿sí? Va a perder, va a firmar un armisticio de paz, porque si bien se sale Rusia y Alemania cree que tiene toda la suerte de su lado para atacar a Francia por completo, ¿sí? Antes de esto, me gustaría hablarles de los dos frentes en donde se peleó. Recuerden, la Primera Guerra Mundial se peleó en el norte de África, se peleó en algunas colonias inglesas y francesas, ¿sí? Alemanas, pero sobre todo se peleó en dos frentes. El frente oriental, que era la frontera entre Alemania y Rusia. A este frente se le va a conocer como el frente oriental. Y por otro lado, el frente occidental, que es la frontera entre Alemania y Francia. Si ustedes pueden ver, revisar el mapa que les di, Alemania va a estar, el imperio alemán, justamente en medio de Rusia y de Francia. Y Alemania va a estar enviando tropas tanto al frente oriental, que va para combatir contra Rusia, como al frente occidental para combatir contra Francia. Entonces, cuando Rusia se sale en 1917, un año antes de que acabe la Primera Guerra Mundial, se sale de la guerra forzado porque estalla una guerra civil en Rusia, ¿sí? Los campesinos y los obreros rusos se levantan contra su gobierno, contra el zar o el rey Nicolás II, ¿sí? De Rusia. Ellos van a obligar, una de sus demandas justamente de ellos era que no tenía caso que fueran a la guerra, que esa guerra no les beneficiaba en nada a los rusos, y tenían razón. Entonces ellos obligaban al zar Nicolás de Rusia a retirarse de la guerra. Y entre tantas demandas, entre tantos conflictos que estallan en Rusia en este año 1907, Rusia termina por firmar la paz con Alemania. Esta paz se le conoce como Tratado de Brest-Litovsk, y firma la paz con Alemania. Rusia se retira de la guerra, se enfrasca en luchar el zar contra sus propios revolucionarios dentro de su territorio ruso, ¿sí? Pierde la guerra el zar, por cierto, y Rusia se convierte en el primer país socialista de la historia. Bueno, al menos en teoría. Y entonces cuando Rusia se retira de la guerra, Alemania piensa que ya ganó, que va a concentrar todas sus fuerzas en mandar tropas al frente occidental, a la frontera contra Francia. Ya no tiene que estar mandando también a Rusia y también a Francia y así. No, ya todo lo va a concentrar, toda la atención en Francia, y va a ganar la guerra. Eso piensa Alemania. Pero no cuenta en ese momento Alemania no contaba con que cuando se sale Rusia entra del lado del bando enemigo, de la Triple Entente, entra Estados Unidos, ¿sí? Si bien se retira Rusia, entra Estados Unidos. Y Estados Unidos entra fresco como lechuga, mis niños. Ay, bien descansadito, bien... pues acá, o sea, los otros países están sumamente desgastados. Los alemanes, los franceses están desgastados en las trincheras, 3 años allí, ya no aguantan, ¿sí? Pero los estadounidenses, los gringos, llegan frescos como lechuga, y entonces obviamente ellos van a girar la balanza hacia el lado de
la Triple Entente, ¿sí? Que luego se le va a conocer como los aliados a esta Triple Entente: Francia, Estados Unidos y Inglaterra. Rusia se ha salido, ¿sí? Y bueno, siempre se van a coronar como los ganadores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es que en la primera llegan al final, pues no era mucho mérito que ganaran la guerra, ¿no? Más que nada era como una obligación. Si llegaron al final, pues claro que tenían que ganar, ¿no? Llegaron frescos, los demás estaban desgastados. Bueno, y bueno, esta es la tercera etapa final de la guerra, cuando llega a Estados Unidos. Finalmente se inclina la balanza del lado de los aliados o de la Triple Entente, pues Francia e Inglaterra, ¿sí? Del lado de ellos se inclina a favor de ellos la balanza, ganan la guerra ellos, y obligan a Alemania a rendirse. Alemania firma la paz en el Tratado de Versalles. Versalles es una ciudad de Francia. Ahí se firma la paz. Y a este tratado de paz se le conoce como el Tratado de Versalles. En este Tratado de Versalles se castiga severamente a Alemania. Sí, se le culpa de ser la responsable de estos 4 años de destrucción, de letalidad, de mortalidad. Y no era cierto. La verdad es que todos andaban de gandallas, todos los países, todos andaban de ambiciosos, acaparadores, ¿sí? De expansionistas, pero solamente se le culpa a Alemania, como si ella fuera la única que quería expandirse. Injustamente se le culpa solo a Alemania y se le multa. Una multa, mis niños, que acabó de pagar Alemania hasta el año 2010. O sea, ya estaba Malcolm en el medio, en la tele, ya era un clásico, Malcolm, cuando Alemania dejó de pagar esa multa tan costosa, tan alta, que se le impuso en el Tratado de Versalles cuando fue perdedora en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Aparte se le imponen muchas restricciones, se le quitan colonias que había logrado tener en el reparto africano. Cuando llega de manera tardía al reparto africano, se le quitan colonias, ¿sí? Se le impone una multa muy alta, se le restringe la posibilidad de tener un ejército, ¿sí? Vas a tener solamente tantos soldados, no más. Y no vas a estar invirtiendo en armas, y olvídate de tu ejército ya grande, ya nada de eso, ¿sí? Entonces, pues claro, este Tratado de Versalles, que da fin a la Primera Guerra Mundial, es la causa de que estalle la Segunda Guerra Mundial, mis niños, porque crea en los alemanes un sentimiento de venganza, de no es justo, ahora toca la nuestra, no las van a pagar estos franceses, estos ingleses y estos estadounidenses. Y este sentimiento de venganza, de revancha, va a ser el que va a darle la suerte a un personaje como Hitler, que tiene todo un discurso de venganza, un discurso muy aceptado por los alemanes, que lo llevan al poder a Hitler, y con ello el ascenso de los fascismos. Bueno, mis niños, pues con esto terminamos el video de la Primera Guerra Mundial. Espero les haya sido muy claro el tema, y pues estamos por acá viéndonos. Chao.